El fuerte debate que se ha generado, son muchísimos los mensajes, ya los vamos a leer, sobre lo ocurrido el pasado fin de semana en Barrio Alberdi. ¿Cuándo estamos hablando de un homicidio, justicia por mano propia, como decimos vulgarmente, o de legítima defensa? Bueno, vamos a tomar contacto con el doctor Oscar Testa, ex juez de Cámara. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gusto de estar otra vez en la pantalla de Canal. Hola, para nosotros es un placer, doctor. A ver, ayúdenos a explicar, ¿cuál es la diferencia entre la justicia por mano propia, el homicidio simple, digamos, esta cuestión que nosotros denominamos así, la legítima defensa o el exceso en la legítima defensa? Bien, vamos a empezar por el principio. Bien. En lo que el común de la gente entiende por justicia por mano propia. La justicia por mano propia obviamente no existe, la justicia es uno solo y la justicia es aquella que imparte institucionalmente el Poder Judicial desde los tribunales. Toda aquella situación que no encuadre dentro de alguno de los supuestos de no punibilidad del artículo 34 del Código Penal es un delito puro y simple y de ninguna manera se puede llamar justicia por mano propia. En todo caso, aunque existan algunas razones que puedan llegar a justificar el accionar de una persona, si no reúne los requisitos establecidos por la ley, estamos hablando de un delito puro y simple y no estamos hablando de ninguna causal que excuse la posibilidad de que a la persona que la comete se le aplique la pena correspondiente. Dentro de lo que ha sido este hecho que ha conmocionado realmente a la ciudad, digamos que es muy poco lo que sabemos todos, en definitiva, más allá de lo que han dicho los partes policiales o lo que ha expresado supuestamente el fiscal, pero daría la impresión de que, así como están dadas las cosas, se ha tratado de un ingreso violento a un negocio de venta de celulares, lugar en donde también reside el dueño, que ante la percepción de la situación que estaba ocurriendo en la casa, se levantó, era hora de la madrugada, salió con un arma, efectuó algunos disparos, dos de ellos impactaron en una de las dos personas que habían ingresado a la casa y salieron, huyeron y a las 2 cuadras uno de ellos murió víctima de los impactos precisamente. Bien, allí tenemos que la posibilidad de encuadrarlo dentro del esquema de la emoción violenta está, de la legítima defensa está muy clara. ¿Y qué la legítima defensa, ese dato, la define doctor, el Código Penal como la acción del que obrar en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieran 3 circunstancias, que son la agresión ilegítima, es decir, quien ingresa o quien ataca no debe estar legitimado o tener la facultad o el poder suficiente para hacerlo. Por ejemplo, la policía, nadie puede defenderse violentamente de un policía que va a detenerlo con la orden correspondiente o que le va a secuestrar un vehículo, por ejemplo. Esa agresión ilegítima se le debe sumar la necesidad racional del medio empleado para impedirlo o para repelerlo. Doctor, por ejemplo, alguien es agredido con un empujón. Sí, Pablo. Quiero recuperar algo que usted señala porque me parece que es central. Con los elementos que hoy tenemos, todo encuadraría en la legítima defensa. Aparentemente sí. Y digo aparentemente y hablo en potencial porque realmente estas investigaciones muchas veces deparan sorpresas y por allí nos encontramos con que diciendo alguna cosa después nos terminan cerrando de la misma manera en que aparecían en un primer momento. Doctor, y si como todo parece es legítima... Precisamente quería reseñarle esos 3 elementos que se exigen para la legítima defensa, que es la agresión ilegítima. Estas personas que habrían ingresado evidentemente lo hacían con fines furtivos, no tenían una razón para ingresar a la casa, para agredir.
La necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla significa que una persona que es agredida por alguien, por ejemplo, con un empujón, no puede dispararle con un revólver. Es decir, eso evidentemente es la razón excluyente de la legítima defensa. Y la tercera es la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Es decir, yo no puedo alegar legítima defensa si primero he ofendido o agredido a la persona que defendiéndose me ataca. Doctor, reunidos esos requisitos se puede hablar de la legítima defensa general, pero hay un párrafo en el mismo artículo del Código que define con muchísima precisión y llegaríamos prácticamente, si se dan las situaciones en las que nos encontramos, a entender que ha existido esa legítima defensa. Y es la parte que establece que se entenderá que concurren estas circunstancias, es decir, la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente, respecto a aquel que durante la noche rechazar el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa o departamento habitado o sus dependencias, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor. Claro. Esto realmente es clarísimo en el sentido de que, digamos, donde ingresan es a un negocio, no es a la casa propiamente dicha, pero la casa está vinculada, ¿no? En la casa, el negocio funciona en una dependencia de la casa habitada, por lo tanto estaría perfectamente encuadrado dentro de esta situación. Doctor, la verdad que ha sido muy gráfico, muy explicativo como siempre, para poder entender claramente por dónde vamos transitando en este caso en particular, donde seguramente la investigación va a dar más claridad, pero al menos con los elementos que tenemos podemos encontrarnos en un escenario que desde lo judicial tiene algunas respuestas. Le mandamos un abrazo inmenso, estamos llegando al final del noticiero, pero le agradecemos muchísimo esta información. Doctor, abrazo enorme. Igualmente para ustedes también, que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias. El doctor Oscar Testa, una explicación magistral de todo este contexto.